intercambio gaseoso, ¿no? Esa es la finalidad o el objetivo de todo este sistema. Oxigenar, ¿no? Y eliminar el CO2. Donde participan son varios términos que por ahí pueden parecer iguales, pero son diferentes, ¿no? Respiración, ventilación, fusión, hematosis, intercambio gaseoso, son diferentes, ¿verdad? Y por último, explicar cómo están regulados. Bien, bueno, como les decía, la importancia del sistema respiratorio es la oxigenación. Como vimos antes, la hipoxia es fatal, ¿no? O sea, lleva a producir muchos mecanismos de daño, lesión, inclusive lleva hasta la muerte cerebral y produce una alteración en el equilibrio, en la fisiología normal de todo el organismo, ¿no? Si no hay una adecuada oxigenación en cualquier sistema, tejido, eso va a conllevar a lesión, daño y enfermedad. ¿Bien? Bueno, esta es la anatomía, que esto ya lo saben. El sistema respiratorio parte desde la nariz, ¿no? Están la cavidad nasal, los cornetes, el vestíbulo nasal, que su principal función, bueno, es la de producir un flujo turbulento, ¿no? Porque el aire del medio ambiente está frío, ¿no? Entonces, principalmente es calentar el aire, humidificarlo y también purificarlo, ¿no? Hay los pelitos y todo el epitelio respiratorio, que por igual ya saben, cilíndrico, sellado, etcétera, que protege y produce moco de sustancias externas. Después están los senos paranasales. ¿Quién sabe para qué sirven? No tienen una gran función, ¿no? Pero Son huesos huecos. Son huesos. principalmente son una caja de resonancia, ¿ya? Para en el tema de la fonación, ¿no? Por eso cuando uno tiene sinusitis, ¿no? Tiene el sabor. Eso, no hacen gran cosa, pero eso es lo que hacen. Por no central, sigue la faringe, que se divide en pero bueno, es orofaringe, ectofaringe y laringofaringe. Bueno, esa es una área de conducción del aire. Pasa a la laringe, donde está principalmente la epiglotis, que la epiglotis cumple una gran función, que es la de proteger, ¿no? Tapar. Cuando uno ingiere algún alimento o líquido, la epiglotis tapa la tráquea, la vía aérea, que evita la broncoaspiración, la aspiración del contenido de alimento hacia la vía aérea. ¿Bien? Y bueno, la laringe produce también la fonación, ¿no? En las cuerdas vocales. Pasamos a la tráquea, ¿no? La tráquea, que es una sola, es más o menos 12 centímetros en los hombros y tiene un diámetro alrededor de 2 milímetros. La tráquea es una sola, ¿no? Puede ser igual un episodio, como es una zona de conducción, y si la tráquea se tapa, puede ser catastrófico, ¿no? Tenga estenosis, un cuerpo extraño, por fuera, se tapa eso, pero no pasa el oxígeno, el paciente está en crítico. Bien, seguimos bajando, están los bronquios, bronquio fue el derecho, bronquio fue el izquierdo, el bronquio fue el derecho, bueno,
Luego está el lóbulo medio, que se divide en medial y lateral, y el bronquio lobar inferior, que se divide en 5. Y bueno, está el basal lateral, basal medial, basal anterior, basal posterior, y está por otra parte el apical o el venenoso. Vamos al lado derecho, al lado izquierdo está el bronquio lobar superior, que se divide en dos, que es el ulmen, es el átrio posterior y el anterior. Y ahí está la lígula, que se divide en superior e inferior, y el lóbulo inferior izquierdo, que a diferencia del derecho tiene un segmento menos, no tiene el segmento medial, del corazón. Bien, esa es la anatomía, toda la introducción, pero bueno, no termina ahí, llega hasta los bronquios, se van dividiendo, y son como ramas, como los árboles, cada vez que se alejan del centro se van afinando, cada vez son más delgaditos, y a la zona de conducción llega hasta la división o segmentación 16. ¿Ya? A partir de ahí pasa a la zona respiratoria, ¿ya? Que ahí ya son bronquiolos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí en la zona de conducción todavía tienen cartílago, es una estructura más dura, resistente. Y a partir del 16 ya son bronquiolos que solo tienen músculo liso, y luego se tienen glúteos alveolares a partir de la bifurcación 20 a la 22, y por último ya en los arcos alveolares. Estas últimas dos ya ni siquiera tienen músculo liso. Bien, ahí, así se divide la vía aérea hasta el final, hasta llegar hasta los alveolos. Bien, pero bueno, no solo es en el sistema respiratorio, no solo participa el pulmón, participa la caja torácica, donde están los músculos. ¿Cuál es el principal músculo de la respiración? Diafragma. Diafragma, obviamente. Sin diafragma no hay respiración. Entonces, bueno, el diafragma, como bien dijeron, pero también participan los músculos intercostales, dependiendo de inspiración, los abdominales, los escalenos, etc. Y bueno, está la estructura también ósea, no solo es músculo, donde están las costillas, la columna, todo eso influye, si hay alguna deformación, digamos, una psicoescoliosis severa, eso limita la ventilación pulmonar, entonces también participa toda la caja torácica en la respiración. Y algo que es fundamental, que no dije, es el tema de la pleura, la pleura parietal visceral que recubre los pulmones. Esto, termina ahí, en el lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad funcional del pulmón, ahí es donde pasa toda la magia, el intercambio gaseoso. El lobulillo pulmonar secundario, que tiene una forma de hexágono, que está constituida. Aquí viene una vena pulmonar, una arteria pulmonar en realidad, el lobulillo, el bronquiolo, luego están las venas pulmonares, los linfáticos, y estos son los septos, este es el intersticio pulmonar, y adentro de los lobulillos están los sacos alveolares.
Bueno, vamos a ir a la unidad alveolo capilar. Es el capilar, ¿no? Como su nombre lo dice, pasa la sangre, los eritrocitos van a llevar el oxígeno, la hemoglobina. Después, a nivel alveolar, bueno, están los neumocitos, pueden ser tipo 1 o tipo 2, y sobre todo el surfactante, ¿no? El surfactante es esencial para que haya un adecuado intercambio gaseoso, porque si no hay surfactante, ¿qué pasa? El agua se llena de agua. Se colapsa. Se colapsa el alveolo. O sea, la función del surfactante es una sustancia como ese tenso aquí, tenso de mantener la presión del alveolo abierto, por así decirlo. Es decir, si no hay surfactante, el alveolo se cierra, se colapsa y no hay un adecuado intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, de aquí, bueno, como ya saben, el oxígeno pasa al capilar y viceversa el CO2. ¿No? El medio de estos, ¿no? Aquí en este sector, es el intersticio. Es el intersticio pulmonar, o sea, es como la frontera, por así decirlo, entre los dos. Es importante porque a veces se ocupa el intersticio, que es el edema pulmonar, se llena de líquido, aumenta el intersticio y no hay un adecuado intercambio gaseoso. Bien, la circulación pulmonar es una circulación diferente a todo el resto del cuerpo, porque bueno, eso ya lo saben, ¿no? La circulación mayor, menor, etc. Parece que no es necesario que les repita todo esto de dominar. Y algo que no sé es que la circulación pulmonar, además de arterias, venas pulmonares, que es la circulación, digamos, funcional, fisiológica del pulmón, ¿no? Porque ahí cumple su objetivo, está la circulación nutricia, ¿no? O sea, que es a través de las arterias bronquiales. Bueno, eso como un repaso anatómico. ¿Alguna pregunta, duda? Nada, ¿no? ¿Cómo? Espero que sí, porque esto ya lo sabe. Gracias, hermano. Bueno, pasamos a la fisiología. A ver, hay todos estos términos. La verdad, hoy no tuve tanto tiempo de preparar gráficas, etc. Pero, porque no avanzaron muy tarde. Pero bueno, hay diferentes términos, ¿no? Que no son, o sea, parecen lo mismo, pero no son. Respiración, ¿ya? La respiración quiere decir, o sea, no es lo mismo que la ventilación, que la hematosis, que el intercambio gaseoso. ¿Cuál es la respiración? Bueno, es o sea, la función que tiene cualquier ser vivo, ¿no? Que es de oxigenar los tejidos y eliminar el tóxico, el dióxido de carbono. ¿Ya? Hay dos tipos de respiración, la celular, que es igual un poco que ya lo vimos, ¿no? Que es el intercambio gaseoso a nivel de la célula, ¿no? Y después está la respiración de todo el organismo, que es lo que hace el sistema respiratorio, ¿ya? Desde el ingreso del aire del medio ambiente hasta que llega hasta el alveolo, se produce el intercambio gaseoso y también la distribución o el transporte de oxígeno hasta los tejidos, ¿no? Todo eso engloba la respiración. Bien, la ventilación. La ventilación es solo el ingreso del aire del ambiente exterior hasta el alveolo, ¿no?
llevarlo hasta el alveolo y de ahí, bueno, ya es otra fase, ¿verdad? O sea, la ventilación, tanto ingresar como sacar el aire, ¿no? Porque en ese aire, en esos componentes, en esos gases, está el oxígeno y el dióxido de carbono principalmente. Hay otros que vamos a ver más adelante, pero son esos principalmente. Entonces, ventilación, entrada y salida de aire hasta los alveolos. Después está vamos a pasar a la perfusión. La perfusión, bueno, la perfusión quiere decir el transporte de mejor sigamos con levantos, ¿ya? Digamos que llega el oxígeno, ¿ya? Se ofrece al alveolo, ¿ya? Está ofrecido ahí al alveolo y después se produce el intercambio gaseoso o hematosis, ¿no? Que es esto que ya sabemos, unidad alveolar, oxígeno entra, el dióxido de carbono sale, ¿ya? Y ese es el siguiente paso. Pero esa hematosis se produce por difusión, ¿ya? Es difusión. Como ustedes saben, es un transporte pasivo, ¿no? Que va de lugares de mayor a menor concentración. Bien, entonces, la hematosis se produce a través de la difusión. Y bueno, hay varias cosas que participan, vamos a ver un poquito más allá. Y por último, la perfusión, que bueno, ya es la distribución de ese oxígeno a través de la hemoglobina hacia los tejidos, ¿no? Entonces ese oxígeno llega hasta, pasa el capilar, la sangre arterial está oxigenada y de ahí se une a la hemoglobina y de ahí va a todos los tejidos, ¿no? A todo el cuerpo. Bien. Bueno, entonces la ventilación se produce por una diferencia de presiones. ¿Ya? Normalmente la presión alveolar y la presión atmosférica son iguales. Presión alveolar y la presión atmosférica son iguales, entonces digamos, vamos a decir que son iguales a 0. ¿Ya? Entonces, la presión atmosférica juega un papel importante, ¿no? La presión atmosférica normalmente a nivel del mar es 760 aquí es más baja, está alrededor de 600, parece 610. En La Paz es aún más baja, ¿no? Alrededor de 500. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se produce la ventilación? Tiene que haber una diferencia de presiones. O sea, la presión alveolar, la diferencia entre la presión atmosférica y la presión intrapleural tiene que ser negativa, ¿no? Porque para que se produzca esa aspiración, por decir, de aire, ¿no? Entonces, al bajar el diafragma, al subir el diafragma, aumenta la presión intrapleural, o sea, se negativiza más, ¿no? Entonces, en la inspiración, esto va a ser menor a 1. ¿Ya? En la expiración, mayor a 1. Entonces, los pulmones, ¿no? por esa presión, por la presión pleural, hace que se negativice más y se eleva el diafragma, ingresa el aire por la nariz, ¿no? Ahorita están haciendo esto, estamos respirando, entonces
entra el aire, se produce la inspiración y luego la expiración, ¿no? Entonces ahí en la expiración, que ya es un proceso pasivo, entonces el diafragma se relaja, vuelve a su lugar y las presiones alveolares aumentan, ¿no? Y de esa manera expira uno, se sale el aire. Entonces esta relación inspiración-expiración es 1, 2, o sea, lo que tarda, ¿no? La expiración es mucho más lenta. Entonces la relación inspiración es una en el tiempo, ¿no? Un tiempo y aquí 2. Bien, porque bueno, es más pasivo. Bien. Entonces de esa manera ingresa el aire, ¿no? Bueno, aquí está este era el gráfico. En la inspiración, el diafragma se contrae, baja y el aire entra. En la expiración, el diafragma sube y el aire sale, ¿no? De esa manera ocurre la ventilación. Entra y sale el aire, ¿no? Si esto está alterado, qué sé yo, hay una parálisis diafragmática, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber una hipoventilación y no va a haber una adecuada oferta de oxígeno al alveolo y eso va a llevar a una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces, pues, a ver, antes de pasar ahí, hay un gráfico.
acá sin terminar con la ventilación, en esta bueno, a ver, aquí está inspiración, expiración, el volumen, obviamente el volumen pulmonar, estas presiones que van de 0 y van negativizando. ¿Ya? Cuando se produce la inspiración, ¿no? Negativiza la presión anular y también baja la presión pleural, ¿no? Como vimos, para que ingrese el aire, entonces el volumen aumenta, ¿no? Se llenan de aire sus pulmones. En la expiración, las presiones aumentan, vuelven a su lugar, ¿no? En la expiración, entonces ese pulmón se desinfla y las presiones, tanto la alveolar como la pleural, vuelven a su lugar, ¿ya? Y esto se llama, o sea, esta parte se llama presión transpulmonar, ¿no? Esto es no es muy importante en este momento, pero es la presión que se ve cuando uno lo ventila al paciente, ¿no? Debe ver las grafiquitas que hace la máquina mientras uno lo ventila, ¿no? Está conectado al respirador, es esa la presión que uno programa en la máquina. ¿Ya? Bien. A ver, seguimos con la ventilación. Y por último, la ventilación, bueno, hay estos volúmenes, ¿no? Todo es ingreso y salida de aire. Entonces, lo normal, ¿no? Es la ventilación normal, es de 500 mililitros. ¿Ya? Eso es lo que respiramos actualmente. Luego, cuando ya hay, no sé, o sea, o inspiraciones forzadas o expiraciones forzadas, ahí aumentan los volúmenes y las capacidades, ¿no? Volumen es, como su nombre dice, bueno, es la cantidad de oxígeno, mililitro, litro, lo que fuera, ¿ya? Capacidades son o sea, la suma de dos volúmenes, ¿ya? Entonces, o uno o más. El volumen, digamos, el volumen de reserva funcional, o sea, esto es cuando uno hace una expiración forzada, ¿no? Que es de 1200 más o menos. El volumen de reserva inspiratoria, cuando uno hace una inspiración forzada, puede llegar a ser de 3000, ¿no? 3000. Y esto que no es intercambiable, ¿no? Esto por más que uno inspire o expire lo más fuerte que pueda, pues el volumen residual, que eso es intercambiable, ¿no? Eso se queda así, que es alrededor de 1100, ¿no? En total, bueno, la capacidad pulmonar total, esto es más o menos 5000, 6000 mililitros, ¿ya? Pero bueno, a ver, la capacidad vital forzada en la suma de la capacidad residual, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Eso es lo máximo que uno puede inspirar y luego soplar, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante cuando hagamos espirometrías, ¿ya? Vamos a hacer un taller de espirometrías, pero la ventilación pulmonar se valora mucho en las espirometrías. O sea, se valora en las espirometrías todo esto y este volumen residual solo se puede ver en un estudio que se llama la pletismografía o capacidades pulmonares. Bien. Bueno, eso. Pasamos a lo que es ventilación, perfusión, ¿ya? Para que haya o sea, el alveolo, o sea, llega todo el oxígeno hasta el alveolo y tiene que hacer la difusión, ¿no? Hay estas zonas, que son las zonas de oeste, que varían, o sea, esto es un pulmón, ¿no? Entonces, a mayor presión, ¿no? La zona 1 hay una mayor presión, entonces también hay una mayor relación de ventilación, ¿no? Y también hay
por otro lado, bueno, estas son, digamos que igual a 1, y estas son las zonas basales al mayor perfusión. A ver, como ejemplo, digamos, la tuberculosis, por ejemplo, es un bicho que ha habido por oxígeno. Entonces, por eso en las zonas se relacionan las zonas altas, ¿no? Siempre van a haber lesiones, tuberculosis, cavidades, lo que fuera, o sea, puede haber en las zonas inferiores, pero predominan siempre en los lóbulos superiores. O cualquier lesión que sea inhalada, digamos, una neumoniosis, digamos, los mineros, ¿no? En general las lesiones están en los lóbulos superiores. Bien, al revés, en las zonas inferiores. No sé, el edema, digamos, el edema pulmonar predomina en las zonas basales. Luego la hemorragia, ¿verdad? Eso predomina en las zonas basales, axiales. Bien, y luego hay estas áreas o esta relación que es ventilación-perfusión, ¿no? Que puede estar normal, ¿no? Que hay una adecuado, o sea, pasa el oxígeno y se elimina de adecuada manera en el intercambio gaseoso, y esto es, lo normal es 0,8, la relación ventilación-perfusión. ¿Por qué 0,8 y por qué no 1? ¿Se les ocurre algo? Está en transición. Porque hay zonas de espacio muerto y hay shunts fisiológicos. Entonces, parte de la sangre en las coronarias o a la circulación del corazón, por eso como que ensucian esta sangre y no es 100% nada, ¿ya? Es por los shunts. Luego, puede haber una alteración de la perfusión, ¿no? Esa es la relación ventilación-perfusión va a estar baja. Entonces, el problema va a estar a nivel de la ventilación, o sea, de la vía aérea, ¿no? Porque no va a haber un adecuado aporte de oxígeno, ¿no? El capilar está perfecto, pasa con todo, pero nada, no hay oxígeno. Esto, digamos, se ve no sé, en la neumonía, digamos, que el alveolo se inunda de pus, ¿no? Entonces no llega el oxígeno hasta el alveolo porque está lleno de líquido, ¿ya? El otro contrario, ¿no? El otro extremo, eso quiero decir, es que hay una adecuada ventilación, pero no hay una buena perfusión, ¿ya? Esto se puede ver en el término, ¿no? Que hay un trombo a nivel de la circulación, entonces no hay una adecuada irrigación o circulación sanguínea. Entonces se ofrece todo el oxígeno que se debe, pero no hay quien se lo lleve, ¿no? Bueno, voy a ir al baño un segundo. Bueno, lo esencial es el intercambio gaseoso, ¿no? Para que se produzca el intercambio gaseoso tiene que haber pasado todas estas fases, ¿no? Adecuada ventilación, pero bueno, como su nombre lo dice, es gases, ¿no? Estamos hablando de gases. El aire, la composición del aire, ¿no? Es principalmente nitrógeno, que es más o menos el 78%. Luego, oxígeno, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la concentración de oxígeno al aire ambiente?
hay otros que no valen la pena nombrar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que entra a la nariz, digamos, ¿no? De ahí tiene que ir bajando, filtración, regulación, etc. Pero como hemos visto, esto depende de las presiones. Entonces, en relación a las presiones, la presión atmosférica juega un papel, o barométrica juega un papel importante. ¿Ya? Y la presión atmosférica varía, ¿no? Según la altura a nivel del mar. Como vimos, nivel del mar de 760, en La Paz está alrededor de 500, y en el Everest, no sé, no me acuerdo, pero era menos de 300. Y por otro lado está esto tiene relación, ¿ya? Porque esto va a influir en la presión tanto alveolar, que eso es un cargo, pero la presión arterial de oxígeno, ¿no? Entonces, con la presión de oxígeno que llegue hasta el alveolo está influido por estas presiones, ¿no? O sea, es como que disminuye, o sea, no cambia el porcentaje, no es que en La Paz hay menos oxígeno, ¿no? Lo que sí hay menos presión, ¿ya? Y eso influye a la hora de lo que nos interesa de lo práctico, que es la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Que a nivel del mar, ¿cuánto es lo normal? La presión. La presión Arterial. Esto es 116, pero bueno, no importa, ¿no? O sea, no tiene fines prácticos para la clase de hoy, ¿no? Es mayor a 80. ¿Ya? Aquí en Tarija, ¿alguien sabe? Un poquito más, o sea, alrededor de 67, 68. Bien. Y en La Paz, aquí no hay estudios, ¿no? Esto lo estimamos, por eso no se sabe muy bien. Pero en La Paz sí es 60. ¿Ya? Entonces, si uno ve una gasometría arterial en La Paz, ¿no? Y satura, no sé, una presión arterial de oxígeno, no sé, de 62 es normal, ¿no? Pero si lo hace, no sé, en Cancún, no, o sea, va a estar en una insuficiencia respiratoria. Pero no es que haya menos oxígeno, es porque disminuyen las presiones y esto influye en la presión arterial de oxígeno. O sea, y esto participa evidentemente en el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso, que es algo que ya lo saben, ¿no? El oxígeno atraviesa la membrana alveolo-capilar, como lo ven en el gráfico, y va hacia los capilares y de ahí al resto de los tejidos. Esto el intercambio gaseoso está influido por dos parámetros, que es el área del intercambio gaseoso, ¿no? O sea, todo el pulmón, digamos, en el enfisema está destruido, hay una destrucción de los alveolos, ¿no? Por el tabaco, etc. Entonces hay una disminución en el área del intercambio gaseoso. Entonces, de eso lo lleva a la insuficiencia respiratoria. Y después lo otro es el intersticio o el grosor, ¿no? del intersticio donde se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Volvemos al mismo ejemplo. Si
en el intercambio gaseoso, sobre todo en el esfuerzo. El reposo por ahí no hay mucho problema, el oxígeno puede distribuir tranquilamente, pero cuando uno ya hace un esfuerzo, que es caminar, una subida, una escalera, aumenta la demanda de oxígeno y ese intersticio disminuye el tiempo de intercambio gaseoso con el esfuerzo, ¿no? Porque hay una respiración más rápida, entonces no le da al oxígeno para difundir hacia el capilar en el esfuerzo. Bien. Bueno, así por último, sí, ya pasamos al transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno depende, obviamente, de qué. Hemoglobina. Hemoglobina, obviamente. O sea, un 97% del oxígeno se une a la hemoglobina, no hay una alta afinidad. Solo un 3% queda ahí suelto en el plasma. Entonces, por eso, cuando hay anemia, no hay hemoglobina, no hay quien lleve el oxígeno hacia los tejidos y bueno, eso conlleva enfermedad. Vamos a ver. Este es el transporte normal, ¿no? El oxígeno, si la presión arterial de oxígeno, digamos, 100 pasa tranquilo, ¿no? Por difusión, ¿no? De mayor a menor concentración. Si hay un transporte de oxígeno con la presión, o sea, si está disminuida, ¿no? Digamos, estamos en el Everest o entonces disminuye la presión arterial, estamos en la altura. Entonces ya no pasa tanto, ¿no? Porque no hay una presión adecuada y disminuye la difusión. Y en cambio este es el otro extremo, el de la anemia, ¿no? No hay hemoglobina, entonces por más que haya una buena presión alveolar de oxígeno, ¿no? Estamos con oxígeno, no sé, más, ¿no? Con máscara, todo, pero si no hay hemoglobina, no hay quien lleve ese oxígeno a los tejidos, entonces es insuficiente, ¿no? Esto que han debido ver en la curva de disociación de la oxihemoglobina, ¿no? Es un cuadro clásico de la fisiología respiratoria. Entonces, que tiene, bueno, un par de fases, la fase rápida, la fase lenta y la fase meseta, pero bueno, lo importante es que hay algunas alteraciones que van a disminuir esta afinidad del oxígeno a la hemoglobina, ¿no? Y esto va a afectar, obviamente, si el oxígeno no se une tanto a la hemoglobina, va a llevar a una hipoperfusión, y como ya saben, hipoperfusión, hipoxia, lesión, necrosis, etc. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, esto puede estar afectado por el pH, ¿no? El equilibrio ácido-base, por el difosfoglicerato, y bueno, también, o sea, en relación el pH y el dióxido de carbono. Pero después en esta gráfica van juntos. Y la temperatura. Bien. Entonces, si hay una acidosis, ¿no? Baja el pH, disminuye la afinidad del oxígeno a la hemoglobina, entonces no se une tanto. Por eso la acidosis es tan mala, ¿no? Tan dañina, porque o sea, aparte de todo lo que ya hemos visto, no hay una adecuada aporte de oxígeno, hipoxia, hipoperfusión, etc., ¿no? Y lleva a la anaerobiosis, ¿ya? Como ya esto ya saben. Lo mismo la temperatura, ¿no? Cuando no está con fiebre, disminuye la afinidad. Por eso muchas veces ese aparatito que se pone al dedo, ¿no ve? El oxímetro, ustedes deben conocer. Cuando uno tiene fiebre, tiene una hipoxemia. La saturación es
esta es la presión, ¿no? Y esta es la saturación. Entonces, muchas veces, no sé, vemos a pacientes que por ahí no tienen nada respiratorio, solo tienen infección urinaria, y hacen fiebre y desaturan. Dicen, no, tiene algo pulmonar o no sé qué. Pero en realidad pasa la fiebre y todo se normaliza, ¿no? Es solo por este cambio que hay en la curva de disociación, ¿no? Y bueno, el otro extremo es baja la temperatura, se une más, aumenta el pH, o sea, la alcalosis, y también el oxígeno se une más o hay mayor afinidad a la hemoglobina. ¿No? Bien, entonces es fundamental, o sea, es como que la parte final, o sea, de todo el esfuerzo hecho del pulmón es que haya una adecuada perfusión a nivel de los tejidos, porque igual si no sirve de mucho o va a llevar a una, no sé, isquemia o hipoperfusión local o sistémica. Bien. Bueno, entonces ahí, ese es el punto final, ahí de que llegue el oxígeno a los tejidos, ¿no? Ahí los pulmones están contentos porque se ha cumplido su objetivo. Ya. Ahora, ¿cómo pasa todo esto? Esto es el control de la respiración, obviamente a través del cerebro. Controla la respiración, pasa por la protuberancia, que es como la zona puente, y de ahí a través de la médula ósea y por el sistema parasimpático controla la respiración, ¿ya? Pero la respiración tiene una característica, ¿no? De que puede ser voluntaria e involuntaria, ¿no? Nosotros podemos, en cierta gran medida, controlar la respiración. Y esto, bueno, como les decía, la respiración voluntaria, la corteza, el grupo, las zonas puentes, los quimioreceptores son sumamente importantes, ¿no? Tanto los receptores que están a nivel de la aorta o los cuerpos carotídeos, ¿no? Que tienen sensores que miden la presión anular de los ojos. Si uno baja la presión anular del oxígeno, es sensado por estos centros y aumenta, produce un mecanismo de respuesta, ¿no? Una taquipnea. Bien, y bueno, los nervios, principalmente el nervio vago participa mucho, no es el único, ¿ya? Pero por otro lado, la respiración voluntaria está controlada por la corteza cerebral, pasa a través de la médula y ejerce su efecto a través de los músculos de la respiración. No es diafragma, ¿no? Otros músculos que participan en la respiración. Intercostales, escalenos, esternocleidomastoideo, etc. Bien. Bueno, de eso más o menos se trata la anatomía, fisiología del sistema respiratorio. Espero que les haya recordado todo lo que ya saben de fisiología respiratoria. Y bueno, en las próximas clases vamos a ir avanzando ya en patología. La próxima creo que es insuficiencia respiratoria. Después hay enfermedades obstructivas, restrictivas. Vamos a practicar con gasometrías, espirometría. Y no sé si algo más se les ocurre. Cualquier idea es bienvenida. Todo respiratorio lo está sacando igual de cuarto, no de otro libro. Sí, bueno, es que el respiratorio es algo más que lo que yo me acuerdo de los libros de base, sí.
es el port, sí, es el tubo base. Por ahí, a ver, se lo busco. ¿Qué más decía? Bueno,